A mi izquierda diría que tengo el sector municipal, es decir, están Ramón Ferri, que es jefe del Servicio de Tecnología de Información e Innovación del Ayuntamiento de Valencia, Juan Antonio Bermejo, que es responsable del GIS y Open Data en el Cabildo Insular de La Palma. A mi derecha está el sector empresarial. Está Marc Garriga, que es CEO y fundador de Desidedatum, y Kevin Bidon Channel, que es el Industry Manager Executive de Smart Communities de ESRI España. Probablemente la mayoría de los asistentes a esta mesa, a esta mesa redonda, son más expertos en la materia de la que vamos a hablar que este moderador. Así que les ruego que sean indulgentes si algunas de las preguntas o algunas de las cuestiones que se plantean les parecen demasiado obvias. Pero como comentaba hace unos momentos con una de las personas que asisten a esta mesa, una de las particularidades que tiene el momento actual en todo lo referido a los datos, a todo el hype que hay en torno a esto, es que existe un gran desconocimiento real de lo que hablamos cuando hablamos de datos y de uso de datos y del análisis de datos. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar primero por hacer el repaso más elemental. Le preguntaré primero al sector municipal. ¿Qué datos se están manejando en estos momentos en los ayuntamientos, en las localidades? Obviamente, en el caso que ellos conocen, ¿qué tipo de datos son los que en este momento están realmente a disposición de quienes tengan que hacer los correspondientes análisis? Ramón Ferri, por favor. Sí. Hola, buenos días. Bien, a nivel de datos, nosotros lo que estamos intentando es construir una plataforma integrada de ciudad y para ello intentamos construir repositorios únicos de información donde toda la información de los diferentes servicios de la ciudad y los sistemas de información se acumulan en esta plataforma integrada y, por tanto, pues estamos manejando a nivel interno a través de datos que transformamos en información y que transformamos en indicadores que los utilizan tanto los servicios municipales como el staff político, como también cualquier funcionario de la casa. Y sobre esos indicadores estamos trabajando ya pues del orden de entre 1.000 y 2.000 indicadores. Algunos son indicadores de ciudad que nos permiten compararnos a través de estándares internacionales de ciudades sostenibles, por ejemplo, en la ISO 37120. Algunos otros indicadores son más bien de gestión, en estos que le estaba comentando, y eso es información, diríamos, interna. Luego, aparte, tenemos el portal de datos abiertos, que quizás es de lo que se trata más en la parte de transparencia. En ese portal estamos manejando unos 120 conjuntos de datos sobre 700 y pico distribuciones. Y lo que pasa es que es cierto que a lo mejor nosotros denominamos un conjunto de datos, en el mismo tenemos, por ejemplo, toda la información de recursos municipales o de equipamiento, que a lo mejor otras ciudades los tienen separados. Por tanto, al final, los conjuntos de datos, lo importante no es la cantidad, sino también, obviamente, la calidad. La mayoría de esos conjuntos de datos los estamos ofreciendo con información georreferenciada, además de forma que el ciudadano, de forma interactiva, puede llegar a descubrir esos datos y la información ubicada en la posición concreta. Luego tendríamos la parte de geoportales, basados también, obviamente, en la arquitectura de la casa en la que estamos, de ESRI. Y tenemos, por un lado, pues 13 mapas de portales públicos y del orden de 10-12, bueno, el dato pues no lo recuerdo completamente, pero del orden de 10-12 mapas, diríamos, de valor añadido internos para la propia gestión municipal, en el que confluimos un montón de información y esa información, además, como decíamos, está georreferenciada y permite extraer información a los responsables funcionariales sobre temas concretos que hasta ahora era imposible que tuviéramos. Por tanto, tenemos por un lado ese portal de datos abiertos, por otro lado los geoportales públicos y privados, y luego tenemos algo que están haciendo otras ciudades del mundo, que es un cuadro de mando de ciudadanía sobre el que estamos mostrando información en tiempo real
de aquellos datos o indicadores que sí que podemos mostrar en tiempo real. Hablamos de contaminación atmosférica, la propia agenda municipal, datos de tiempo real de bicis, de movilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se me olvida también que quizá no está como datos abiertos, pero para nosotros es la mejor forma de ofrecer los datos a los ciudadanos, que es a través de la APP Valencia, ¿no? Una APP que ponemos a disposición de los ciudadanos, en el que ofrecemos esos datos, pero a nivel de servicios. ¿Qué quiero decir? Pues que el ciudadano de Valencia tiene la posibilidad de encontrar, por ejemplo, dónde está el contenedor de pilas más cercano, dónde está la gasolinera más cercana, y incluso más barata también, dónde está la parada de autobús más cercana y en qué momento va a salir el autobús, dónde está un borne de bici libre, dónde está el aparcamiento de movilidad reducida más cercano, pero todo ello desde la ubicación en la que está y pudiendo ofrecer esos servicios. Ahora volveremos entonces sobre eso, porque esa es otra parte. Muy bien. En La Palma, Juan Antonio Bermejo. Sí, bueno, buenos días y gracias a AR España por la invitación y para poder contarles nuestra experiencia. En la isla de La Palma tenemos con los recursos que tenemos, que son limitados al tratarse de una administración local, hemos puesto en marcha desde hace algún tiempo nuestro portal de datos abiertos, que contiene más de 200 datasets distribuidos en distintas unidades temáticas. Y bueno, con los recursos que hemos tenido y basándonos siempre en la premisa de que todo dato financiado con fondos públicos debe ser público, cuestión que, por cierto, no es un derecho de por sí en la Unión Europea, pero que ya se está debatiendo, nos lo dijeron ayer en el encuentro a Porta, sobre la necesidad de incluir este precepto en el legislativo español. Todo dato financiado con fondo público debe ser público. Hemos hecho pública gran parte de la información que atesoraba el Cabildo como órgano administrativo insular. Más de 300 datasets de carácter medioambiental, provenientes de distintos proyectos, de carácter socioeconómico, de carácter industrial, etcétera, ¿no? Esto lo hicimos hace unos años porque se enmarca dentro de un macroproyecto que tenemos, que es el de La Palma Smart Island, en el que empezamos hace 6 años. Fuimos pioneros en hablar de territorios insulares inteligentes y era uno de los pilares básicos sobre los que se asienta nuestro concepto Smart Community. Ese paso, digamos, de implementar una plataforma Smart la hicimos con la tecnología de Esri a través del ArcGIS Online, y una de las cuestiones fundamentales para nosotros ha sido que en ese proceso de publicar esos datasets hemos dotado a la administración de una plataforma, que es el siguiente concepto en el que se está hablando, o hub de concentración. La plataforma le permite a la administración, a todos sus técnicos, dotarlo de una serie de licencias que facilitan la publicación de datos a través de grupos predefinidos en el portal de datos abiertos y de aplicaciones orientadas a sectores concretos. Esto hace que el portal Open Data sea realmente transversal dentro de nuestra administración. Cada usuario de la administración que lo solicite tiene un usuario y contraseña con el cual accede al portal, usa los datos compartidos por otros compañeros, publica datos de la administración y una vez publicados puede decidir si quiere subirlos o no al portal de datos abiertos, que una vez supervisado por el administrador se publican en el portal. Nosotros no tenemos un portal de datos abiertos de 4 estrellas con Linked Data o con Spark. No. Es verdad que tenemos algunas limitaciones en cuanto a calidad. Pero ayer lo decía Wendy Ferrera de la Chief Officer del Data Portal de la Unión Europea. Las administraciones pequeñas tienen pocos recursos y deben de empezar por publicar. La calidad será el siguiente paso que daremos en nuestro proceso de implementar Open Data, que es sobre lo que estructuraremos el Smart Community. Básicamente llevamos ya 2 años con Open Data La Palma. Nuestra experiencia es muy positiva, tenemos un pool de datos amplio, cada vez se requieren más datos, tenemos la métrica de uso de toda la información porque nos las da la plataforma, que es muy importante, sabemos qué aplicaciones se usan y cuáles no, qué servicios red se están utilizando, qué información está leyendo el ciudadano, qué empresas están usando información. Es decir, la plataforma nos ha permitido un control real de nuestros datos, de quién los usa y de cómo los usa en cada momento. Muy bien, muchas gracias.
Desde el punto de vista empresarial, Desire Datum básicamente se dedica a armonizar información, entiendo, a cómo gestionar la información. Entonces, ¿no es más o menos así? Los segundos sí. Cómo gestionar la información. Okay. Entonces, pues quisiera volver sobre dos palabras que ha utilizado Ferri anteriormente, que es lo que hacen otras ciudades. Es decir, ¿hay una armonización de datos en la actualidad cuando se está hablando de distintas ciudades, cada una de las cuales tiene sus propios proyectos? Desde su experiencia, que, por lo que he podido ver, están asesorando a muchas ciudades, a muchos organismos, a gobiernos regionales. ¿Existe esa armonía? ¿Hay un caos de alguna manera? ¿Cómo están las cosas? Bueno, perdón. Buenos días a todos. Digamos que has dado primero ya con uno de los problemas. Miro hacia ahí, porque si miro hacia aquí se pierde el micro. Por supuesto. Vale. Efectivamente, nosotros nos dedicamos a asesorar en temas de datos abiertos yo personalmente desde el 2009, con lo cual ya llevo una larga trayectoria. Desde el 2009 no había aún ningún portal Open Data en España. El primero fue, bueno, aunque algunos dudan, pero el primero fue el de Euskadi, ¿de acuerdo? Y ya a la que empezó, digamos, el segundo portal, ya empezamos a tener el primer problema, que es que los datos no están armonizados. Y eso es el primer problema y seguimos teniendo con ese problema. Por ejemplo, ya en aquel entonces, en el 2011 o 12, no me acuerdo exactamente, yo estaba trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona, abrimos el tráfico en tiempo real del Ayuntamiento de Barcelona, lo había abierto también el Gobierno de Euskadi, lo había abierto también la ciudad de Zaragoza y ya no coincidíamos ni en el formato, ni en la frecuencia de actualización, ni en los campos que se abrían. Con lo cual, alguien que quiera reutilizar esos datos, en el fondo tiene que rehacer su aplicación, en este caso, pues 3 veces, ¿no? Lamentablemente, esto no ha cambiado mucho, ¿de acuerdo? Dicho esto, y si me permites una previa, por supuesto, comentaros que ayer, como comentaba ahora Juan Antonio, hubo el principal evento de Open Data en España, que es el encuentro Aporta, organizado por el Ministerio, bueno, por la entidad pública Red.es, ¿de acuerdo? Donde hablamos precisamente de estas cuestiones, entre ellas la armonización, e incluso el día anterior, o sea, el lunes ya, hubo preeventos, entre los cuales pues hubo un evento de la RECI, ¿no? De la Red Europea, Española, perdón, de Ciudades Inteligentes, donde se habló también de temas Open Data y, una vez más, del problema de la armonización, ¿de acuerdo? También hubo eventos, en este caso, más de tipo más social en Media Lab. También hubo un evento o un preevento más de tipo más técnico en la Biblioteca Nacional de España, más técnico, quiero decir, de taxonomías y cosas de este estilo, ¿de acuerdo? Y también hubo un evento en la Fundación Cotec, que para quien no lo sepa, la Fundación Cotec es una fundación, digamos, resumiendo rápido, que promueve la innovación, ¿de acuerdo? En dicho evento Cotec, y enlazando con la primera pregunta que has preguntado, ¿no?, a nuestros compañeros del ámbito local, ¿no?, de qué datos se están manejando hoy en día bueno, se están abriendo, ¿de acuerdo? La Fundación Cotec realizó un estudio de los más de 150 portales Open Data que hay hoy en día en España. Eso implica unos 20.000 conjuntos de datos que actualmente están abiertos. Para ser exactos, actualmente quiere decir en marzo, que es cuando se realizó el estudio. Salieron muchas temáticas, porque estabas hablando de qué temáticas había. Hay un montón de temáticas que están relacionadas con la norma técnica de interoperabilidad y reutilización de la información del sector público, que tiene un nombre un poco largo, ¿de acuerdo? Y las temáticas más, con más datos abiertos están relacionados con Hacienda. Cuando digo Hacienda quiero decir presupuestos, gastos públicos, etcétera, con lo cual esto enlaza mucho con
temas de transparencia, ¿de acuerdo? También había muchos datos relacionados con empleo, en un sentido amplio de lo que es empleo, pero había muchísimas más, hay como 20 temáticas, ¿de acuerdo? Si queréis después pues puedo darlas todas, ¿eh? En todo caso, ya para resumir esta primera digamos, respuesta mía, comentaros que dicho informe, en este caso de Cotec, estuvo liderado por Alberto Abella, que está aquí delante, con lo cual, si queréis después, le preguntáis cualquier cosa que queráis. Desde el punto de vista de Esri, Kevin, vosotros generáis software, de alguna manera sois quienes podéis ayudar a armonizar las cosas. ¿Cómo lo veis vosotros? Buenos días. Antes de nada, yo quería poner un poco en antecedentes mi carrera, porque antes de entrar a trabajar en Esri estuve 6 años como responsable de información en un ayuntamiento de la zona del área metropolitana de Barcelona, el ayuntamiento de Montcada y Reixac, y ahí era el responsable de la unidad de base de datos y GIS. Desde el 2006 al 2012, básicamente, mi trabajo fue pelearme con los datos. Es decir, intentar tener una coherencia en la información de base para que luego, en esa segunda fase, que como apuntaba Marc, empezó en el 2009 con los primeros portales, se pudiera publicar algo. Realmente la información, la armonización del dato, el llegar a tener una coherencia es un trabajo durísimo y larguísimo. Y que ahora estemos ya posibilitando que esa información llegue al ciudadano, detrás hay un trabajo increíble. Entonces, simplemente quería poner de manifiesto esto, que los datos son lo más importante y llegar a tener la coherencia de la información es lo más duro. Dicho esto, la tecnología sí que ayuda, tanto a nivel interno en un ayuntamiento como de participación ciudadana, y en el caso de Esri lo que hemos ido es pasando de un sistema puramente de GIS para los profesionales a abrirlo a nivel interno y a nivel ciudadano. ¿Y cómo se hace esto? Pues intentando que la información fluya de manera más rápida. Nos comentaba tanto Juan como Ramón, que son usuarios de nuestra tecnología, todo lo que han ido haciendo. De hecho, por ejemplo, Juan Bermejo, dentro del Cabildo de La Palma, a través de nuestra plataforma, inicialmente con ArcGIS Online, hizo la publicación de toda la información a través del portal Open Data. Ahora mismo, lo que nosotros planteamos ya no es únicamente quedarnos en ese portal Open Data, sino llegar a lo que sería un hub de concentración de información que fluya entre ciudadanía, ayuntamiento y usuario interno, ¿vale? Para ello tenemos diferentes piezas tecnológicas que nos posibilitan esas capacidades, y una de ellas es que los ciudadanos simplemente con sus cuentas de redes sociales ya puedan logarse en nuestro hub de información y puedan decir al ayuntamiento lo que necesitan o comunicar de manera sencilla pues, incidencias ya sea en la vía pública, ¿vale? Lo que intentamos desde el punto de vista tecnológico es poner a disposición de todo el mundo tecnología fácil y que sea accesible. El punto de vista de la tecnología, evidentemente, es fundamental. Cuando se habla de datos, como tal, es un concepto un poquito abstracto y, de hecho, aquí han salido ya referencias a cosas que podrían ser documentos que figuran en archivos, digamos, de toda la vida, y otra cosa es los datos vivos que se están moviendo en la ciudad. Entonces, le pregunto al representante de Valencia, ¿cómo captan datos en la actualidad? ¿Qué tipo de datos? Y es un poco la misma pregunta del principio, pero ahora refiriéndonos específicamente al contenido de los datos. ¿Qué tipo de datos están manejando, digamos, que sean pasivos, que son los datos de toda la vida? No sé si el catastro, por ejemplo, está en el momento actual digitalizado y disponible. ¿Y qué datos vivos pueden utilizar en el momento actual de lo que está pasando ahora mismo? Bien, variopintos y con un abanico brutal. Principalmente los datos que tenemos vienen de sistemas de información que ya existen en la actualidad, pues desde sistemas de información desde el área de contabilidad, del área de gestión de expedientes, sistemas de información de los servicios municipales que tienen de soporte a su gestión desde el ciclo integral del agua,
Principalmente, aquellos datos que estamos manejando son los datos que en algún sistema de información se han ido generando hasta el momento. En nuestro caso, por ejemplo, pues gran parte de la información que tenemos que ver referenciada viene porque tenemos un GIS municipal, un sistema de información geográfica municipal, que está desde el año 92, por tanto tiene ya muchísimos años, que están trabajando 1.500 funcionarios sobre ellos y con más de 300 capas, lo que permite que prácticamente cualquier activo y recurso de la ciudad está gestionado para su propio negocio. Ellos nos están pidiendo, los propios servicios municipales, el tener capas de información para gestionar estos datos. Sobre esos datos son sobre los que estamos recogiendo información. También algún servicio de forma histórica, sobre todo tráfico, por movilidad y por la inversión que ha habido en ellos y porque tienen desplegado en la ciudad pues diferentes sensoréticas, desde Spira hasta cualquier otro, pues también obtenemos información de lo que podríamos denominar en los primeros Internet de las cosas, ¿no? Los primeros dispositivos que nos permiten obtener información. Obviamente también pues de sensores medioambientales, de sensores de ruido y de este tipo de temas. Yo creo que, por lo menos en nuestro caso, aunque otras ciudades han desplegado dispositivos de sensorética y de IoT, pues ejemplo Santander y otros, que les ha permitido tener información quizá más en tiempo real, nosotros de momento hemos preferido crecer teniendo una plataforma integrada que vaya recogiendo toda esa información que ya tenemos y empezar a introducir dispositivos sensoréticos de forma amplia en esta segunda fase. Hemos conseguido en el segundo Plan Nacional de Ciudades Inteligentes un proyecto que va a complementar esta plataforma integrada de ciudad, en el que se van a desarrollar 17 iniciativas, de las cuales pues una gran parte de ellas es en probar e introducir sensorética en la calle para obtener información en tiempo real sobre la misma. Estamos hablando una vez más de más sensorética para ruido, sensorética para la gestión del volumen de los residuos sólidos, sensorética para las plazas de aparcamiento, de carga y descarga, de taxis, de movilidad reducida, en fin, de temas turísticos y algún otro que ahora en este momento se me está olvidando. Entonces, por resumir, prácticamente toda la información que ya tenemos en nuestros sistemas de información anteriores, y ahora estamos entrando en lo que yo denomino el mundo del Internet de las cosas, desplegando dispositivos en la ciudad para obtener esa información. La siguiente cosa que nos queda, que está relacionada, aunque no parece que tenga que ver con datos, pero sí mucho, tenemos que hacer ciudades completamente conectadas, no solo para que los ciudadanos tengan un acceso absoluto al Internet en general, sino para que nuestros propios trabajadores en campo, que hay muchos, nuestros y de contratas, tengan la posibilidad de trabajar con dispositivos que les permitan obtener información por un lado y ofrecer información por otro. Esa información también va a estar en tiempo real y nos va a permitir tener pues una riqueza de información como nunca hasta ahora la habíamos tenido. ¿Cuál es la situación en La Palma, Juan Antonio? Bueno, la situación es distinta, ¿no? Pasamos de una Smart City, ¿no? Una gran ciudad como Valencia. Por cierto, me encanta Valencia al minuto. Una aplicación espectacular que les recomiendo que vean. Un cuadro de mandos con KPI muy, muy interesante. Me voy a copiar la idea. Y pasamos de una Smart City a una Smart Island, un territorio rural, donde las necesidades son otras. No tenemos problemas de tráfico, ni de gestión de residuos, ni de gestión de ruido. Nuestros problemas son más de carácter medioambiental, más de carácter de emergencia, más de carácter turístico. En esa línea, y en la línea de la pregunta que me hacía Julio, y orientado a la IoT, Internet de las Cosas, nosotros habíamos pedido un proyecto, un Smart Island, en la última convocatoria de R.es, que no salió y que estamos en un contencioso, y a la falta de recursos ¿qué podíamos hacer? No teníamos los recursos para un despliegue de este tipo porque esto conlleva una inversión importante. Empezamos a abordar lo que nos parecía más importante de cara a las emergencias, con las estaciones meteorológicas de la isla. Teníamos una red de estaciones que emitían datos en tiempo real, que estaban geoposicionadas lógicamente y que dependían de administraciones, pero que eran escasas. Y necesitábamos cubrir el amplio espectro de toda la isla, 700 kilómetros cuadrados. Pensamos en las estaciones privadas que estaban repartidas por toda la isla y que estaban emitiendo datos de interés, algunos de ellos de calidad dudosa, pero que eran datos en definitiva. Más de 40 estaciones repartidas por la isla.
Y a través de programación con robótica por parseo atacábamos esas páginas web y almacenábamos la data que nos suministraba junto con la nuestra en una base de datos normalizada que pusimos en Open Data. Estábamos haciendo sensórica en tiempo real con datos propios, con datos de terceros, a los que también les pedimos permisos y lo hicimos partícipes y la gente encantada, por supuesto. Y a partir de ahí empezamos a hacer mapas de interpolación real de precipitación en tiempo real, con un nivel de precisión muy superior al de la AEMET y que nos permitía dar una serie de parámetros a posteriori. Precipitación acumulada, temperaturas, evapotranspiración potencial, muy interesante para el tema de cultivos, y mapas de riesgo. Y en función de esto, pusimos una serie de indicadores con algoritmos precisos que nos dan por zona la clasificación del riesgo de emergencia en un momento determinado. Eso ya lo tenemos funcionando a través de la página de Meteo La Palma. El siguiente paso que vamos a dar, interesante, es a través de la aplicación móvil, porque pensábamos, todos los ciudadanos, la idea es que tengan un dispositivo móvil y que tengan la aplicación de la administración insular. A través de ese dispositivo móvil hemos activado el geoposicionamiento. Y esto nos va a permitir, orientado siempre todo lo que estamos haciendo a emergencias, emitir avisos de emergencia por geofencing. Muy interesante porque tenemos la analítica previa del IoT que nos está dando las estaciones meteorológicas, un algoritmo con unos KPI que nos dice zonas de emergencia en un momento determinado por precipitación, por viento meteorológico, etcétera. Y las herramientas a través del dispositivo móvil con aviso tipo notificaciones push en función de la geolocalización de cada persona. Esto es un verdadero avance en temas Smart y ya lo tenemos en fase de test, beta y estamos probando. Y recientemente hemos tenido un episodio sísmico con una serie de movimientos sísmicos y estamos haciendo exactamente lo mismo, almacenando los datos del IGN en Open Data y a partir de ahí generar indicadores que avisen a la población en momentos concretos. Es decir, con las herramientas que tenemos, que no son pocas, porque sensores hay por todos lados, solo hay que buscarlos, estamos intentando normalizar esa información en Open Data, ofrecerla al público para que terceros, infomediarios puedan generar aplicaciones y si no la generan nosotros, la genera la Administración a través del ejemplo que les acabo de exponer. Desidedatum hace algún tipo de sugerencia, planteamiento de cómo se tendrían que establecer estos criterios para sensorizar las ciudades, para recolectar los datos. ¿Qué experiencia puede aportar al respecto? Sí, Desidedatum es una empresa consultora, con lo cual sí, nos dedicamos a esto. Además, yo personalmente, y entrando en el ámbito más de sensórica, vengo del Ayuntamiento de Barcelona, con lo que yo literalmente he puesto sensores en la calle, en los parques. Bueno, pongo un poco más para allá, ¿no? Con lo cual, sí, hacemos esto. ¿De acuerdo? Me gustaría también, ahora que hablaban precisamente de sensórica, mencionaros que precisamente estos días también han salido algunos datos interesantes acerca de datos, digamos, generados en tiempo real o abiertos en tiempo real, para ser exactos. ¿De acuerdo? Que solo el 1% de los datos actualmente disponibles en los portales de Open Data, o sea, 1% es muy poco, son datos en tiempo real, pero sin embargo, de las aplicaciones o de los usos generados a partir de datos abiertos, más de un tercio consumen estos datos en tiempo real. Con lo cual aquí hay una gran, no sé cómo decirlo, una gran diferencia entre lo que se ofrece y lo que se demanda, que ese es uno de los problemas que tenemos en el ámbito o en el mundo de los datos abiertos. Se ofrecen unos datos, pero se consumen o se piden dichos datos, pero que digamos que cuantos más datos de sensores, o más que de sensores, cuantos más datos en tiempo real haya, mejor, porque son los datos que los reutilizadores piden, ¿no? O demandan. Dicho esto, también conviene destacar, o como mínimo más que destacar, recordar que los datos abiertos se abren para ser reutilizados, que parece de perogrullo, pero no lo es tanto cuando vemos que se abren muchos datos que son, pues pueden ser interesantes, pero no están en formatos para ser reutilizados, o dichos formatos, digamos que no ayudan a veces, o como decíamos antes, no están armonizados, o por ejemplo, como sabéis, y más en esta conferencia o en este congreso, la geoposición de los datos es crucial.
y, sin embargo, no llegamos ni a la mitad de los datos que se ofrecen están geoposicionados. Y cuando digo geoposicionados, quiero decir las coordenadas o como mínimo que haya un texto que ponga Paseo de la Castellana 23, que ya me parece muy poco, ¿no? Es mejor, bastante mejor que haya las coordenadas. Pero bueno, si como mínimo está el texto, podremos llegar a las coordenadas. Pues no llegamos a la mitad de los datos que se ofrecen, no llegan a estar geoposicionados. Y sin embargo, la mayoría de los servicios o de las aplicaciones, las reutilizaciones que se hacen con los datos abiertos demandan que haya una geoposición de dichos datos. Con lo cual, bueno, yo constato que, digamos que de la oferta a la demanda hay un gap importante. Entiendo que ESRI sí que tiene una larga experiencia en la utilización de ese tipo de datos captados con sensores, con satélites. ¿Esto tiene visos de mejorar en la actualidad? Por ejemplo, entre otras cosas, el sistema de satélites ha evolucionado desde los tiempos en los que solo había GPS, ahora ya hay 4 sistemas de satélites de geoposiciones que pueden apoyar, incluso aparentemente el sistema europeo Galileo va a tener mucha más precisión que la que podía ofrecer GPS. ¿Cómo ve este asunto? A ver, desde ESRI lo que somos consumidores de esa información, es decir, todos esos datos nosotros los podemos capturar, visualizar, analizar y, de hecho, pues sacar incluso aplicaciones que puedan venir tanto al ciudadano como a las empresas disponer de esa información. No somos ni productores de esos datos, sino que lo que hacemos es recogerlos y, como comentaba Marc anteriormente, está un tema muy importante y es la reutilización del dato. Es decir, nuestra tecnología lo que permite es, a través de estándares, conseguir que esa información que se publica a través del portal Open Data que ofrecemos, que ya ese dato sea reutilizable. Es decir, que emprendedores, startups o cualquier ciudadano pueda desarrollar una aplicación y consumir esos datos que está el organismo municipal o el cabildo, en este caso, también que aquí viene representado con Juan, ya pueda coger esa información y ofrecer al ciudadano una aplicación de terceros, pero con la fiabilidad que ese dato es el correcto, ¿vale? Yo antes hablaba de mi época en el ayuntamiento. Yo, curiosamente, recibía, bueno, curiosamente, supongo que es algo normal, como responsable de la unidad de información de base y GIS, pues llamadas o correos diciendo, oye, que mi calle y mi número de policía no están correctos en Google Maps. Pues disculpe usted, no lo mire en Google Maps, mírelo en la fuente fiable, que es la del callejero municipal que estamos publicando en la web municipal. ¿Qué pasaba? Que es mucho más fácil ir a Google Maps que ir a buscar una publicación de callejero dentro de la web municipal. Entonces, ¿qué se pretende? Que desde la tecnología de ESRI toda esa información sea más fácil y más accesible. Es decir, que la fiabilidad de los datos está en los organismos municipales y esa información la pueden sacar y la sacarán correctamente para que el ciudadano acceda a ella. Ya estamos hablando con reiteración sobre las aplicaciones específicas, las aplicaciones que puede utilizar la gente, y entonces ahora es el momento tal vez de volver a cuando antes estabas explicando la aplicación que existe en Valencia. ¿Cómo están funcionando? ¿Qué tipo de aplicación se ofrece en este momento a los ciudadanos en Valencia? Bien, ofrecemos varios resultados sobre los datos que estamos generando. Discúlpame un instante, sí. Una pregunta que es casi previa. ¿Es preferible que haya muchas aplicaciones diferentes para distintas cosas o es preferible agruparlas en una macroaplicación en la que cada cual pueda obtener lo que necesita? Vale. Te digo la estrategia que hemos seguido nosotros desde la humildad de un informático, que es el que la ha tomado, y espero que gente me ayude a ver estas cosas, porque no somos nosotros los que la tenemos que tomar, que a veces nos toca tomarlas. ¿Qué determinamos ese señor que está ahí, que es el responsable de GIS municipal de Valencia, y yo? Pues determinamos que nos parecía lo más correcto que hubiera una aplicación de ciudad. O sea, que por un lado tuviéramos en los dispositivos de los ciudadanos una única aplicación
de ciudad, como hablaba un poco Kevin, con el marchamo de que esos datos son los correctos y la funcionalidad es la que te damos. Y en Valencia generamos la app Valencia. Y es cierto que, por ejemplo, en Barcelona era más un agregador, etcétera. Yo no sé cuál es la mejor. Lo que sí que nos pareció a nosotros más correcto es: deben de seguir existiendo apps concretas sobre temas específicos que den funcionalidades de valor añadido superior. Por ejemplo, pues la MT de Valencia, la empresa municipal de transportes, tiene su app que permite una serie de funcionalidades, dijéramos, de un valor añadido muy fuerte, pues entre un origen y un destino, qué transporte público puedo coger, incluso con transbordo. Entonces, nosotros, ¿qué intentamos hacer? De aquellas apps que hay en Valencia, extraemos aquello que nos parece fundamental, entre comillas, o que nos parece de más útil al ciudadano y lo trasladamos a la app de ciudad, manteniendo esa como complementaria. Y obviamente en la app de ciudad lo que dejamos es una relación de aquellas aplicaciones que damos el marchamo de la ciudad, como que te van a dar otros valores compartidos. Esa fue nuestra estrategia, ya os digo, tomada desde informática, y no sé si al final será, porque en esto tienen que decidir otros, pero es la que estamos siguiendo, ¿vale? Lo que sí que tenemos muy claro es que si los datos son la infraestructura del siglo XXI, que creemos que lo son, los datos, como bien decía Marc, son para ser reutilizables. Nuestra experiencia es que los reutiliza aquel sector infomediario o los especialistas, o sobre todo también las universidades y los institutos de investigación, que lo utilizan para generar valor en investigación, para generar valor de negocio y, efectivamente, como bien decía, y estoy totalmente de acuerdo, sobre todo con aquellos datos que son en tiempo real. Y por eso tenemos que trabajar todavía más en ofrecer datos en tiempo real. Yo diría que quizá no se está trabajando tanto en datos de tiempo real junto con otros datos, o sea, agregar diferentes datos abiertos para construir negocios que nosotros, como administración, somos incapaces de incluso ver. Lo que sí que tenemos claro como administración es que queremos una app que ofrezca la mayor parte de servicios y que, como decía, estos datos no se queden en datos para ser reutilizables, sino en servicios que realmente proporcionemos al ciudadano. Y, por tanto, y que además esos servicios, como también decía el compañero de La Palma, que sean sencillos y útiles para ellos. Y aquí empezamos con un mundo brutal que nosotros entendemos que en estos años va a explotar de manera exponencial. ¿Por qué? Porque si tenemos un ciclo integral del agua y una empresa semipública en Valencia que se llama Mibasa, que está poniendo en todas las casas de la ciudad contadores inteligentes para la gestión de agua, y esa información nosotros como ayuntamiento somos capaces de tener, ellos pueden tener una aplicación, una app o lo que sea para ofrecer muchas funcionalidades a sus clientes, pero nosotros podemos extraer aquella información que, por ejemplo, puede ser muy útil. Caso: si el ciudadano nos da permiso, porque en este caso nos tiene que dar permiso, porque vamos también a la hiperpersonalización, de ofrecer servicios muy personalizados, si nos da permiso, somos capaces hasta de avisarle cuando está teniendo una fuga de agua en su casa. Estos son servicios que realmente aportan valor al ciudadano. O cómo tiene que cambiar cuando está en una dirección por Valencia, cómo tiene que cambiar de dirección porque va a haber una calle cortada o hay una congestión de tráfico. Esto es el futuro que está cercano y lo que nos parece que hacia donde vamos a tender. Pero ¿cuándo puedes dar esos servicios de valor? Cuando realmente estás gestionando bien el dato y eres capaz de ofrecerle los servicios. Aquí hay una incongruencia entre protección de datos, visión 360 del ciudadano y, por tanto, o sea, es difícil que como administración le podamos dar unos servicios muy amplios y muy hiperpersonalizados porque tenemos que tener visión 360, pero a la vez estamos un poco coartados por la propia administración en cuanto al uso que podemos darle de lo mismo. Y en esta coyuntura estamos jugando, pero a nivel de servicios todos los que le podamos dar y cuanto más mejor. Y si él nos tiene que dar el permiso para ofrecérselo, pues se le pide y ya está. Y si lo quiere, lo tendrá, pero a su móvil. Eso es lo que nos parece correcto. Pues reitero la pregunta para Juan Antonio, pero además le voy a recordar que él antes introdujo la idea de que los ciudadanos estén geolocalizados, es decir, los propios ciudadanos tienen que dar ya en cierta manera ese permiso del que ahora mismo hablaba Ramón, de que la comunidad que gestiona sepa dónde está cada ciudadano. Ese ya es un dato bastante personal que tal vez no todo el mundo está dispuesto a dar. Lo sabe Angry Bird, lo sabe Google, no lo va a saber tu ayuntamiento o tu cabildo en temas de emergencia. Bueno, efectivamente hay un tema legal importante allí que hay que resolver. Pero
las emergencias y cuando hay competencias en materia de emergencia está por encima de muchas leyes de carácter personal, porque un aviso es algo fundamental cuando está en riesgo la vida de las personas. Basándonos en este punto, la aplicación nuestra, y retomando un poco el concepto que decías antes, efectivamente, ¿hacemos una aplicación única o muchas aplicaciones? Bueno, esto nos ha pillado también en la Administración un poco a paso cambiado. La evolución de todo esto ha sido muy rápida y hemos tenido que ir adaptándonos en función de las tecnologías que teníamos. Muchas administraciones han desarrollado diversas aplicaciones nativas, incluso con desarrollo importante, que para mi entender eran un error. Lo que hemos intentado en el Cabildo es tener una aplicación nativa para Android y para iOS y muchas aplicaciones web. Y me explico. El desarrollo de aplicaciones web a través de la plataforma con la que estamos permite a los técnicos, que son los que saben de la materia, sea medioambiental, infraestructuras, agua o lo que sea, desarrollar aplicaciones web muy sencillas para explicar cosas muy concretas. Por ejemplo, la encuesta de infraestructura de equipamiento local. Sencillo. O la red de senderos de la isla de La Palma. Sencillo. Es decir, montan una aplicación para un sector muy concreto, una aplicación web que se carga en responsive en cualquier dispositivo móvil, y como ellos son los que saben de la materia, tienen la capacidad de esa cercanía con el ciudadano de saber qué es lo que quiere el ciudadano, o no. Ahora te explicaré otra segunda opción, que es que a través de hackatones sean los propios infomediarios los que desarrollen aplicaciones a la medida. Bueno, todo esto tiene cabida en nuestro portal mapasdelapalma.es, donde tenemos más de 60 aplicaciones de muy diversa temática, desarrolladas a través de las herramientas que nos nutría ESRI en la plataforma de ARGIS. Entonces, tendremos por un lado una aplicación única nativa que se descarga el usuario en su dispositivo móvil y una serie de aplicaciones web que están en una sección de la aplicación nativa que yo controlo desde el backend y en la que se despliegan todas esas aplicaciones que han desarrollado tanto el Cabildo como terceros. Tenemos 4 aplicaciones para la red de senderos. No sé si saben, la isla de La Palma es famosa por el tema de los senderos. Y así abarcamos distintas áreas temáticas. El tema de geoposicionamiento para nosotros es fundamental. Una administración pública puede gestionar y ser más eficiente, y la eficiencia es un concepto que en las islas es realmente interesante por nuestro aislamiento que nos produce el mar de otras islas en materia de seguridad, por ejemplo. Si somos capaces de saber la distribución de la población, somos capaces de distribuir adecuadamente los recursos. Y en esa línea estamos. Pero, insisto, el proyecto inicial que estamos trabajando, que está todavía en fase beta, y que ya hemos probado con éxito, está orientado sobre todo a las emergencias y a emitir en tiempo real avisos en función de un geofencing, de una geolocalización específica. Parece que estamos llegando un poco a una cuestión que es esencial. El esfuerzo de las entidades públicas, desde el punto de vista de datos, se debe centrar más en tener el control de la información que poseen o en ver cómo llega hasta el público, puesto que aparentemente pues también las propias entidades privadas pueden desarrollar sus sistemas de aprovechamiento. Lo de tener el control, deberíamos saber qué quieres decir con tener el control, ¿eh? O sea, a mí personalmente tener controlados los datos, saber exactamente qué contenidos de datos y cómo los gestionan. Vale. A ver, la idea es que las administraciones públicas lo que hacen es abrir los datos que tienen ellas, ¿de acuerdo? Que han generado o que han, por decirlo así, pues han utilizado datos que le han llegado pues quizá de otras administraciones públicas o donde sea, ¿de acuerdo? Dicho esto, yo creo que las administraciones públicas lo que tienen que hacer es ofrecer el máximo volumen de datos en las mejores condiciones. Cuando digo las mejores condiciones es, pues pues como decía antes, ¿no? Pues es en tiempo real, geoposicionados, etcétera, y con la máxima calidad posible. Bueno, pues eso, ¿no? Abrir el máximo volumen de datos con estas características. Y ya está. A partir de ahí, pues si los datos están en un formato adecuado, etcétera, pues llegarán las reutilizaciones.
Dos comentarios que me han llegado ahora cuando has comentado, has mencionado las administraciones privadas, ¿no? Las empresas, por decirlo así, las organizaciones privadas. Organizaciones privadas, más correcto. Sí, he mezclado ahí. Quizá. Es un tema importante porque a menudo se habla de Open Data para administraciones públicas, y es correcto, pero se deja de lado de que la tecnología y digamos, el conocimiento de apertura de datos sirve exactamente igual para las empresas. En el ámbito de las empresas no hablaremos quizá de Open Data, hablaremos de compartición de datos, que es quizá políticamente más correcto en una empresa. La palabra Open siempre genera urticaria en las empresas. Pero hay ejemplos, especialmente en este caso en Francia, de grandes empresas que están abriendo datos, pero internamente. ¿De acuerdo? Obviamente son empresas grandes, ¿de acuerdo? Que necesitan compartir datos entre sus trabajadores o entre sus proveedores o sus clientes, y están utilizando la misma tecnología, el mismo, digamos, conocimiento que tenemos para la administración pública, sirve exactamente para la administración privada, para la empresa privada. ¿De acuerdo? Porque además conviene destacar que los beneficios de la apertura de datos o de la compartición de datos, siempre hablamos de beneficio económico, y es verdad, digamos que la apertura de datos genera o puede generar, potencialmente generar beneficio económico. Ayer precisamente en el evento organizado por Red.es, pues se habló de muchas cifras, de millones y millones de euros, que yo siempre me pierdo, pero bueno, que está más que destacado o más que demostrado que genera o que puede generar beneficio económico. Pero ayer también destacados expertos del ámbito de la apertura de datos hablaron del beneficio social. Por ejemplo, hablaron en este caso Fabrizio Scrollini, habló del beneficio social, en este caso en Latinoamérica, de la apertura de datos de problemas sociales como puede ser el volumen de la lacra de las mujeres que mueren en manos de sus parejas. La apertura de datos de esta información, obviamente no de los nombres de las personas, no es un tema de privacidad, pero sí del problema, no genera un beneficio económico, pero sí que genera un beneficio social porque aflora el problema y digamos que empuja a la sociedad a buscar una solución, con lo cual el beneficio social de la apertura de datos también es muy importante. Y el tercer ámbito del beneficio, o tercer tipo de beneficio que hay, que digamos que lo ha mencionado Ramón, es el beneficio interno. La apertura de datos, la primera, el primer cliente de una apertura de datos es la propia, en este caso, administración que abre datos, porque genera, la compartición de datos interna de la administración. Y además, eso redunda a corto plazo, ya no digo ni medio ni largo, a corto plazo, en una mejora clara de la eficiencia interna. Porque, y en este caso sí que no os diré nombres porque queda feo, pero nosotros nos dedicamos a asesorar precisamente en cómo redunda esto internamente y externamente, pero internamente también en las administraciones públicas, y os puedo asegurar que muchas administraciones públicas pierden mucho tiempo por el mero hecho de que un departamento no se habla con el departamento del lado. ¿De acuerdo? Y a veces la apertura de datos en un portal, aunque sea de cara al ciudadano, pero también es, o puede ser de cara interno, facilita muchísimo digamos, la pérdida de estos errores, ¿no? De no hablarse entre ellos. Con lo cual, estos tres beneficios son muy importantes porque a menudo solo nos centramos en el beneficio económico, que existe y es importante, pero el social y el interno también están. Dado que ESRI es una compañía privada y precisamente su trabajo consiste en crear, entiendo, las herramientas y la forma de gestionar los datos, también puede tener una visión más general del asunto. Entonces, es evidente que para manejar los datos los organismos apropiados tienden a ser locales, pero se podría hacer un planteamiento general, pues que fuera, digamos, a nivel estatal, para establecer unas normas de cómo tienen que ser las cosas. ¿Cómo lo verían?
Sí, de hecho, la evolución de la plataforma de Esri, naciendo con la fase incipiente de ArcGIS Online, luego agregando el portal Open Data y ahora ya dando el salto a las capacidades del hub de geoinformación, lo que se trata es no hablar únicamente de municipios, sino ya hablar de regiones, gobiernos, etcétera, etcétera. Es decir, que sirva para cualquier administración pública. Cuando antes hablábamos de hasta dónde tiene que llegar o qué tiene que hacer un ayuntamiento o una organización como el Cabildo, decíamos, no, Marc comentaba, tiene que poner los datos a disposición y luego, pues, el tema de reutilizarlos y tal no es una cosa tan prioritaria para el ayuntamiento, sino que los otros son los que aprovecharían esa información. De hecho, cuando nació la plataforma de ArcGIS Online, lo que era un gestor de contenidos de información geoespacial, pero también de otro tipo de información meramente alfanumérica, que lo que pretendía es que entre los departamentos de un propio ayuntamiento la comunicación fuera fluida, es decir, compartir los datos de manera lo típico, y yo lo he sufrido en mi fase como trabajador municipal. Catastro y urbanismo no se hablan. Catastro necesita los datos de urbanismo y urbanismo necesita los datos de catastro. Tienes un jefe de servicio que está enemistado con el otro y ahí se corta cualquier tipo de comunicación. Pues lo que se trataba es que estos hilos estancos de información se abrieran y que una persona, que un trabajador del área de catastro pueda consultar de manera rápida, pues yo qué sé, la parcela X, qué tipo de planeamiento está sujeta. Pero ya no únicamente los típicos urbanismo y catastro, sino el resto de departamentos. Es decir, que de alguna manera Esri lo que pretendía es, primero, que hubiera una comunicación interna, que se mejorara el flujo de trabajo y luego ya añadiendo ese portal Open Data, que esa información que de alguna manera ya se ha gestionado internamente y ya se ha puesto en valor, ya salga de cara al ciudadano y que el ciudadano pueda utilizarla. Hablábamos de ciudadano y también hablábamos del papel de los emprendedores y las startups para reutilización del dato, generación de aplicaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Antes hablaba tanto Ramón como Juan, una única aplicación o varias aplicaciones. Yo, desde mi punto de vista, a mí me gusta que haya si hablamos de ciudad, pues haya una única aplicación de ciudad que luego te redirija a N aplicaciones. Pero también es muy importante que dejemos de la visión que teníamos de toda la vida de, pues en cuanto a geoportales o visores, un megavisor que lo tenga todo, sino cada visor tiene un destinatario y tiene una información que poner de relieve. Es decir, que muchas aplicaciones nos pueden permitir mejorar la comunicación también con el ciudadano. Aquí se trata también de hablar del papel de los ciudadanos. ¿Qué hacen los ciudadanos para ayudar a recolectar datos o a mejorar datos o a usar datos? ¿Qué papel deben jugar los ciudadanos, Ramón, en toda esta operación de convertir la ciudad en un ente de datos? Pues absoluto. Desde mi punto de vista y desde no solo yo, sino pues hicimos el año pasado, un evento de CIOs en la Smart City Expo de Barcelona, en el que estábamos, pues yo creo que éramos entre unos 20 o 25 CIOs de las ciudades más importantes, San Francisco, Ámsterdam, etcétera, etcétera. Y hicimos un manifiesto y uno de los problemas principales que teníamos era lo que en inglés hablan engagement, y yo creo que aquí lo puedo traducir por ciudadano comprometido o ciudadano que es capaz de involucrarse, ¿no? Por tanto, si el ciudadano, de esta forma que comentaba el compañero, yo creo que el tenerlo geoposicionado de forma anónima no es ningún problema. Solo el hecho del que tenga una app municipal, que seamos capaces de saber dónde están los ciudadanos de forma anónima, porque nosotros tenemos un email y no sabemos de quién es. Eso nos da una información brutal, por ejemplo, a la hora de saber dónde tenemos que planificar el transporte público de la ciudad o la movilidad de la ciudad. Si además ese ciudadano, de forma voluntaria, nos aporta, pues desde que esos teléfonos inteligentes que tienen en el bolsillo, que ellos mismos son un sensor brutal,
nos aporta información, obviamente siempre ya desde su consentimiento, de temperaturas, de incluso participación, etcétera, y somos capaces de hacerlo de forma sencilla, pues obviamente la forma en la que se puede gestionar la política y los temas funcionariales en el futuro cercano cambia absolutamente. Por tanto, primera, trabajamos, yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa ni de los que están ahí, son de la administración pública y privada, trabajamos absolutamente para el ciudadano. Y eso no se nos olvida, puede parecer que se nos olvide a veces, porque muchas veces estás trabajando en la fontanería de las cosas y parece que no pienses en él, pero no hacemos otra cosa nada más que pensar en él. Otra cosa es que no puedes darle los servicios que quisieras, que no tienes la tecnología preparada para ello, que a veces los temas legislativos nos constriñen bastante, pero pensamos en ofrecerle la mayor y mejor cantidad de servicio. Y un ciudadano comprometido, y ahora que somos capaces de ofrecérselo, pues todavía más. Yo lo que no sé es hasta qué punto, y ya hablando un poco de participación, tenemos que intrometernos demasiado y dejarle a él libertad de que participe en lo que quiera, ¿no? Y a lo mejor somos demasiado intrusivos, a lo mejor sí, utilizamos la tecnología para acercarnos demasiado a ello. Pero ahí lo dejo, yo creo que otra vez serán los sociólogos o los que saben de negocio los que nos tendrán que decir a los tecnólogos cómo hacerlo, ¿eh? La tecnología ya lo permite que de una forma anónima o no seamos capaces de obtener información de ellos y el futuro es esperanzador. Pues la misma pregunta. Bueno, yo voy a ser breve para dejar espacio al debate, que creo que lo va a ser lo más interesante, porque seguro que hay un montón de preguntas. Un poco lo que les comentaba antes, ya en la línea que ha dicho Ramón, es decir, las administraciones nos preocupamos por ese feedback del ciudadano y por esa interacción. Nosotros ya, Open Data ya forma parte, digamos, de una fase superada en todo esto. Ahora estamos intentando temas de IoT, sensores en tiempo real y la sensórica y el feedback que nos da el ciudadano. Ese es el momento ahora. Y se nos viene el futuro con el Data Analytics, con el Business Intelligence y con todo lo que el Big Data supone, que ese es el siguiente paso en el que estamos ya todos metidos. En el tema del ciudadano, y para resumir, aparte de las múltiples aplicaciones que tenemos en las que podemos utilizar el ciudadano como recolector de datos o Mejora tu Isla, que es una aplicación que está también en muchas ciudades para que el ciudadano dé incidencias, estamos ahora probando a nivel mundial, que nos ha propuesto ESRI, el Hub de interacción con el ciudadano, en el cual ya es el siguiente nivel, es decir, tenemos la plataforma de integración transversal con todos los funcionarios, el Open Data que sale la información y el siguiente nivel es esa interacción en la que el ciudadano a través de su perfil de red social se loga y ya tenemos una interacción más directa con él y le podemos hacer o dar soluciones a la medida de lo que él necesite. Hemos empezado con temas de solidarios, temas de ayudas, temas de ONGs y hemos intentado movilizar a todo el sector social participativo de la isla para que utilice esta herramienta como medio de atraer al ciudadano y que participe en este tipo de cuestiones. Pero estamos todavía en una fase beta, probando, y un poco para tener información. Creo que fue hace un par de años en el Instituto Fraunhofer en Alemania, pues nos contaron a una serie de periodistas que asistíamos cómo se utilizaba en la ciudad los servicios de las compañías telefónicas para poder gestionar el tráfico, para poder gestionar, pues por ejemplo, la atención de un incendio, podían movilizar la ciudad para los bomberos, servicios de asistencia y todas estas cosas. Colaboran digamos, las empresas privadas, en este caso las telefónicas, y que son las que disponen de esa información, de dónde están los teléfonos, dónde se está concentrando el público y todas estas cosas. Con las entidades locales, ¿hay facilidad para gestionar ese tipo de asuntos? Bueno, esto quizá Ramón, que es una entidad local, podría responder mejor que yo. Lo pregunto desde el punto de vista de que vosotros trabajáis con muchas y tenéis una perspectiva, digamos, más amplia. Hasta donde yo sé, sí que, digamos, las empresas de las utilities, por decirlo así, telco, agua, gas, ¿qué me dejo? Electricidad, sí que, sobre todo, como mínimo en las grandes ciudades, en las pequeñas no lo sé, supongo que no, pero como mínimo en las grandes ciudades, por ejemplo, en el caso de Barcelona sí, y Madrid seguro, sí que participan o como mínimo sí que comparten datos para emergencias, ¿vale? O sea, hay digamos,
no sé cómo decirlo, convenios para temas de emergencia, pues cuando haya pues algún problema de, pues eso, no sé, un escape de gas o lo que sea, ¿de acuerdo? Esto por un lado, pero para emergencias, para otras cosas ya no, ¿vale? Conviene tener en cuenta que estas empresas son empresas privadas y como tal, pues también, o sea, quieren ofrecer sus servicios, que puede ser las utilities, pero también los datos de las utilities es otro servicio donde quieren ganar dinero y están en su derecho. Bueno, no sé exactamente en qué caso, pero bueno, igual sí que están en su derecho, ¿no? En todo caso, ayer, por ejemplo, en el evento en Red.es, estuvo la gente del BBVA. BBVA tiene un apartado específico, un departamento, o no sé cómo decirlo, bueno, un grupo de personas específico solo para sacar valor o negocio de los datos generados pues por los servicios que utilizamos en este caso en este banco. El resto de bancos también lo tienen, y digamos que de nuestras transacciones, por ejemplo, es un ejemplo digamos real, de nuestras transacciones con las tarjetas de crédito, ellos sacan un valor que después de anonimizar, para no saber que soy yo el que ha comprado lo que sea, pero sí que ofrecen estos datos pues para que la gente de, yo qué sé, de Zara sepa cuánta gente cuando sale del Zara se va al Primark que está al lado, o qué tipo de personas son, pues no sé, jóvenes o mayores, o no sé, o el sexo, o no sé, lo que sea, ¿vale? Con lo cual, ahí entramos realmente en el Big Data, ¿de acuerdo? Pero ahí esto ya no es Open Data, esto ya es gestión de datos, etcétera, y esto es sacar negocio del Big Data. A partir de ahí estamos cerca de aspectos de privacidad, y ahí sí que empezamos ya a tener no sé si decirlo así, dudas, ¿de acuerdo? En todo caso, como sabéis, o si no lo sabéis, lo digo ahora, la nueva directiva de la Unión Europea respecto a privacidad de datos saldrá el próximo año ya. Creo que ayer dijeron a principios de año, no sé exactamente cuándo, con lo cual, bueno, será más duro todo el tema de la privacidad de datos. Con lo cual, no estoy diciendo que este tipo de negocios no se puedan hacer, pero que como mínimo quedará más claro, o espero que quede más claro, pues dónde está el límite de la apertura de datos o de sacar negocio de los datos y de la privacidad de dichos datos. Kevin, ¿podrías por favor explicarnos un poquito en qué consiste la propuesta del Hub de ESRI? Sí, antes de nada, como estábamos hablando de empresas privadas y datos, solamente apuntaros que a lo largo de la sesión plenaria van a presentar tanto el BBVA como Orange y nos darán una visión más amplia de qué es lo que hacen y qué se puede hacer con esos datos. ¿Vale? Como os comentaba anteriormente, el Hub de información lo que intenta es que haya una colaboración, ya sea a nivel de organismo municipal, ciudadanía, emprendedores. Es decir, que toda esa información fluya de manera sencilla y que se pueda reutilizar por emprendedores. Es decir, que sirva como un concentrador, ¿vale? No es nada más que una capacidad más que ofrecemos dentro de la plataforma de ESRI, son las piezas ya existentes añadiendo esta capacidad de que pueda pues, un ciudadano, a través de su identidad en las redes sociales, comunicarse fácilmente. El ayuntamiento puede proponer iniciativas y los ciudadanos se apuntan a esas iniciativas. Y luego hay cuadros de mando en los que se van viendo pues, cómo funciona esa iniciativa. También apunto que tanto en la sesión de hoy como mañana en el track de Smart Communities se va a explicar el Hub con detalles. Es decir, no quiero adelantarme y prefiero que lo veáis allí. Vaya, o sea que me quedo sin la exclusiva y sin poder dar el pisotón, cachis. Bueno, el reaprovechamiento de datos, que se ha hablado ya varias veces, entre otras cosas implica el desarrollo de aplicaciones. Normalmente las aplicaciones, pues sí, las puede hacer un particular si tiene gran afición, pero lo normal es que lo haga alguna empresa, alguna startup. Desde la organización local,
¿Se propondrían ideas de qué es lo que hace falta o eso se deja simplemente abierto a que cada cual tenga la imaginación y haga lo que se le ocurra? ¿Se apoyaría la posibilidad de hacer negocio? Vale. ¿Qué hemos hecho nosotros hasta ahora? Pues aparte de publicarlos, que permite la reutilización en los diferentes formatos que pueden utilizar los reutilizadores para hacerlo, quisimos ir un poquito más allá y empezamos a ofertar, denominémosle, geoservicios o APIs para que terceros puedan atacar directamente a los datos y no reutilicen simplemente, sino que ya tengan una herramienta para utilizarlos de una manera concreta. Nuestro punto de vista es, vamos a poner todo aquello que podamos poner a nivel público, vamos a desarrollar esas APIs, esos mecanismos para que puedan obtener, por ejemplo, información de dame los 3 puntos más cercanos de lo que sea, a nivel de movilidad, de recursos culturales, de recursos municipales, etcétera. Esas APIs ya las ofertamos para que desarrolladores lo puedan utilizar. Nosotros nos parece claramente que lo dejamos en libertad, que cada uno desarrolle el mundo privado, los negocios que quieran. Si nosotros vemos un servicio o funcionalidad que nos parece útil para nuestra ciudadanía, lo desarrollamos nosotros, directamente. Si nos parece útil y necesario y el sector privado no lo tiene, vamos a muerte. Pero en todo lo demás, nosotros nos llama muchísimo la atención. A mí, por ejemplo, en la última feria de Málaga de Green Cities, me vino una empresa ofreciéndome una app y una solución informática para gestión de movilidad y aparcamiento, que cuando le dije que era de Valencia, se quedó sorprendido porque lo había sacado de nuestra propia API, de nuestra propia información, y le ofrecía a otras ciudades eso mismo para poderles ofrecer como información. Quiero decir que sí que el sector se mueve rápido y obtiene soluciones y hace negocios cuando les ofreces datos correctos. ¿Qué pasa? Que la ciudad tiene que estar preparada para ofrecer esos datos, que no todas lo estamos y a un nivel importante. En nuestro caso, no por decir que somos mejores que nadie, pero claro, llevas 25 años subiendo información georreferenciada de prácticamente todos tus activos. Claro, es lo que hablaba hace un rato con Kevin. Las opciones que ahora nos da, por ejemplo, la tecnología ESRI, de sacar resultados rápidos sobre esa información que hemos ido creando durante muchos años, ahora parece que lo hacemos. Y la verdad es que con esta tecnología desplegamos rápido, ofrecemos y heredamos servicios y geoservicios de forma rápida, pero es que hay una infraestructura detrás de muchos años de trabajo y de muchos funcionarios municipales que han subido sus activos, sus recursos. Y ahí un poco lo dejo. Quiero decir que el trabajo a veces parece que estemos aquí, que nos colguemos medallas, pero el trabajo es de la gente que ha subido los datos. ¿Y La Palma qué tal lo lleva? ¿Habría algunas aplicaciones que les pedirían a los privados que les desarrollasen? Sí, hemos hecho muchas cosas. Pero bueno, partiendo de las limitaciones, insisto, y del ambiente rural y de donde venimos, nosotros somos conscientes de que si una aplicación ya existe y funciona, yo puedo hacer el esfuerzo en hacer algo parecido, pero nunca lo mejoraré. Y me explico. El turista cuando llega a cualquier sitio utiliza aplicaciones de facto. Google, con su Transit, con su información, el TripAdvisor, en casos de movilidad Movit, es decir, ya tiene un pool de aplicaciones en su teléfono, en su dispositivo móvil, que ahora con el roaming más fácil se lo pone. Es decir, en cierta medida, nosotros también hemos seguido una política de estar en Google y que nuestros sitios de turismo estén en Google y que nuestras líneas de guagua a través de autobuses, a través de los GTFS de Google Transit, que nos costó lo suyo pelearnos para estar ahí, y a través de Movit y a través de y de TripAdvisor. Es decir, hemos hecho un esfuerzo para no duplicar un caso de éxito a nivel mundial, que ya funciona y que la gente usa lo que usa. Independientemente de esto, hemos hecho hackathon y premios durante 3 años y han salido cosas realmente interesantes, siempre orientándolo a una temática concreta. Un año lo orientamos a la gestión de residuos, otro año lo orientamos al exterminio de una plaga de plantas exóticas, porque tenemos unos espacios naturales protegidos y había con participación ciudadana, y siempre con premios simbólicos de 2.000, 1.000, 2.000 euros.
Y la participación ha sido muy buena y este último año ganó un juego, una aplicación web hecha con un juego para conocer determinados lugares de interés de la isla y que te iba puntuando. Y este año, a final de año, volveremos a sacar el hackathon y los premios orientándolos a otra línea concreta. Es decir, intentamos apoyar la inversión local en el desarrollo de aplicaciones, pero siendo conscientes de que nuestra línea no es crear un Silicon Valley ni crear una macro aplicación a manera de entrada, ¿no? Y un poco, una de las aplicaciones que te comenté antes, la de las estaciones meteorológicas, está hecha por una spin-off local, una empresa local que a una necesidad concreta, en un momento determinado, desarrolló esta aplicación en función de nuestras necesidades. Sigue habiendo colaboración con las empresas locales. Es fácil desde vuestra experiencia, una vez que en algún sitio se ha identificado un problema, se ha desarrollado una solución pues local, como lo que ahora mismo comentaba Bermejo de las estaciones meteorológicas, trasplantarlo a otros lugares, o se tropiezan los organismos, las entidades locales en este caso, con grandes dificultades, tal vez pues incluso por la incoherencia de datos, los formatos en los que en unos sitios están las cosas y en otros? Normalmente es fácil si, por decirlo así, las administraciones públicas a quien más miran son a las otras administraciones públicas, para saber qué han hecho, cómo lo han hecho, etcétera. Con lo cual, sí, digamos que es muy fácil trasplantar, no sé si la palabra correcta es trasplantar, pero no, la idea sí, ¿de acuerdo? Pero la realidad es tozuda. Y como los datos no están armonizados, además las legislaciones no siempre son iguales, hay algunas diferencias, depende de en qué aspecto en cada comunidad autónoma, etcétera. No es tan fácil, digamos, si tienes algo desarrollado, cuando digo algo es un programa informático desarrollado, pues no sé, para Valencia, pues igual no funciona para Madrid, aunque la legislación sea la misma, pero hay una historia detrás, como decía Ramón, de hace muchos años, hay un legacy de productos que a veces, pues incluso una forma de hacer las cosas que pues unos lo hacen de una manera y otros de otra, y no es tan fácil, digamos, reaprovecharlo, por decirlo así, ¿de acuerdo? Por eso, precisamente, existen entidades como la RECI, para ponernos de acuerdo en determinados aspectos y aprovechar los desarrollos que han hecho unos y otros. Dicho esto, también quería comentar o digamos, añadir una coletilla a una frase que ha dicho ahora Ramón, ¿no?, de que la ciudad tiene que estar preparada para ofrecer datos o, bueno, información, ¿no?, en general. Yo añadiría la coletilla de y mantenerlos, dichos datos. ¿De acuerdo? Porque, como os decía antes, y siento ser pesado, pero abrimos los datos para que alguien los reutilice. Y la primera queja que te viene del sector privado para reutilizar los datos es que la administración no está obligada a mantener los datos abiertos. Y ese es un gran hándicap, porque si yo soy una empresa privada y quiero hacer un servicio para toda España de, no sé, yo qué sé, algo relacionado con el tráfico, ¿vale? Aparte del problema de la no armonización, me encuentro de que nadie me asegura que dichos datos sigan abiertos pues mañana. Y ese es un gran freno, como es absolutamente lógico. Si tengo que hacer una inversión y no me aseguras que los datos estarán abiertos, pues no hago la inversión. Y ese es uno de los problemas que tenemos en la actual legislación, que no es que la española sea, digamos, ni mejor ni peor que el resto. Esto ya viene de la directiva de la Unión Europea que no deja claro que no se puede obligar a las administraciones públicas. ¿De acuerdo? Precisamente ahora se está volviendo a debatir, digamos, la nueva versión de dicha directiva, donde los expertos en la materia estamos diciendo de que se ponga esto, muy a pesar de que ya sé que después la Administración pues tendrá una nueva norma para aplicar o tendrá una nueva obligación, ¿de acuerdo? Pero sí que si lo que queremos es que dichos datos se reutilice
se reutilicen, si queremos llegar a esos beneficios que os he comentado antes, tenemos que tener tenemos que saber a ciencia cierta de que dichos datos se mantendrán, a no ser que, yo qué sé, que los datos ya no tengan sentido o que haya algún motivo de peso para que no estén. No simplemente de que pues el presupuesto del año que viene no me llega, pues lo corto. Bueno, me gustaría ahora subir un escalón, puesto que Esri es una empresa global y hasta ahora estábamos hablando mucho en el ámbito local y como mucho en el ámbito español. ¿Cómo es la situación española en comparación con otros países en los que está trabajando Esri? Pues precisamente esta mañana estábamos hablando tanto con Ramón como con Eloy y con Sergio que parece que en España no estamos al nivel de los anglosajones y es al contrario. Es decir, yo recuerdo en el primer Smart City Expo, el segundo, ya no me acuerdo, precisamente vino gente de Estados Unidos y nos preguntaban a nosotros sobre los proyectos de Smart City, qué era esto, qué era esta tendencia de Smart City, porque ellos no la tenían como tal. Y en cambio en España sí que somos pioneros en este ámbito. Lo que pasa es que nos cuesta mucho luego posicionarnos a nivel mundial, aunque somos un referente. Y eso lo veo yo como trabajador de Esri a nivel corporativo. Es decir, sí que luego pues, iniciativas, por ejemplo, en Francia o en Alemania también son muy punteras, pero realmente las conversaciones que yo he mantenido con el responsable de Smart Cities dentro de Esri, hablábamos mucho de los proyectos que se estaban haciendo en España. Es decir, que somos... Sí, por favor. Comentar. Nosotros tenemos acuerdos con empresas, especialmente de Estados Unidos y de Francia, con lo cual digamos que conocemos muy bien estos dos casos, tanto de Estados Unidos como Francia y obviamente el de España, ¿de acuerdo? Además, vuelvo otra vez al evento de ayer porque digamos que viene a colación. Hubo gente de la OCDE ayer en el evento este de Open Data y gente también de la Comisión Europea. La gente de la OCDE explicó un índice sobre Open Data que generan ellos cada año. España estaba, no me acuerdo en qué posición, pero vamos, en top 5, por decirlo así. No era el primero, pero igual era el quinto o algo así, o no sé, o el sexto, de no sé cuántos países hay en la OCDE, pero vamos, que estábamos muy por encima de la media de la OCDE. Y estoy hablando de Open Data. Y respecto a Smart City, es verdad que el concepto Smart City ha calado muchísimo más en España que no en algunos países como puede ser Estados Unidos. Lo cual no quiere decir que ellos no hagan cosas con datos, ¿de acuerdo? Simplemente que no le ponen la palabra Smart City. Mi experiencia en este caso en Estados Unidos es que yo, por ejemplo, aquí en España a menudo tengo que explicar primero los beneficios de hacer decisiones basadas en datos, ¿de acuerdo? No basadas en como así, ¿no? O sea, decisiones basadas en datos, cosa que en Estados Unidos eso ya está bastante más asumido, como mínimo en las administraciones públicas grandes, ¿de acuerdo? El tema de Open Data en Estados Unidos está bastante extendido, insisto, como mínimo en las ciudades grandes, no las pequeñas ya no lo sé, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que el mundo de la sensórica y el mundo quizá más cercano a Smart City, ahí pues quizá nosotros sí que tenemos más empuje, ¿de acuerdo? Y cuando digo nosotros es Europa en general, y España también, ¿de acuerdo? Lo que sí que es verdad, creo yo, como mínimo es una percepción mía, es que el mundo latino y el mundo anglosajón, van por, digamos, velocidades diferentes respecto a datos, no necesariamente Open Data. Cuando hablo con gente, por ejemplo, de Londres, pues dominan muchísimo todo el tema, pues lo que se comentaba antes, de gestión de datos interna, gobernanza de datos, cosas que aquí aún no tenemos. O sea, el otro día estaba con un compañero que me decía, la ley de transparencia nos obliga a abrir datos y a menudo no es que no queramos, sino es que no tenemos dicho dato. O sea, primero lo tenemos que generar y después ya lo abriremos, ¿de acuerdo?
Con lo cual, aún hay una debilidad interna en nuestras administraciones, especialmente en las medianas y pequeñas, que no tienen datos. ¿De acuerdo? Y esto, por ejemplo, en el ámbito anglosajón no pasa tanto. Bueno, no sé si desde la sala hay alguna pregunta que alguien desee formular. Bueno, pues adelante si quieres hacer una pregunta. Pues. Bueno, yo hago una pregunta a la mesa y me respondo la mía. ¿Vale? Vale. Yo me lo quisiera. Sobre problemas que nos encontramos, retos y necesidades, ¿no? Se los comento porque desde la Administración estos conceptos de Smart Communities y todo lo que se nos viene encima con estas tecnologías es muy complejo explicarlo dentro de la administración más profunda, a nivel de intervención, contratación, secretaría. Ya les cuesta bastante con la Ley de Procedimiento Administrativo Electrónico, que ya es obligación a partir de este año, y explicar estos nuevos conceptos es un problema. Y como necesidad y como reto, los perfiles profesionales que nos van a hacer falta de aquí a unos años. Estamos almacenando datos, los estamos analizando correctamente, los estamos almacenando correctamente, los estamos gestionando correctamente, hay una gestión jurídica correcta, y estoy hablando de perfiles como el Data Officer, Data Science, Data Analytics, Data Collector y juristas especializados en esta materia. Es decir, se abre un abanico de posibilidades a los centros educativos para que empiecen a formar personal con unas cualidades específicas, ¿no? Esto se está hablando en la otra mesa en paralelo, ¿no? La del Big Data. Y son necesidades que desde la Administración ya las estamos viendo. Tengo un pool de datos importante, ¿y ahora qué? ¿No? Es la gestión, cómo voy a mover esta información, cómo la voy a analizar, cómo la voy para tomar las decisiones que comentaba Marc, ¿no? Al final el político te pide, dime, sí o no, o sea, pero dímelo. Entonces, con estos datos vamos a tener que manejar estadísticos y muchas herramientas del Data Science que no me preocupa tanto la armonización. Fíjate que la armonización, con temas de Data Science, podemos, con cierta programación, solventarlo. Es un tema técnico, ¿no? Básicamente. O sea, los datos están allí, solo que hay que darles una vuelta. Me preocupa más quién lo va a hacer. ¿Vale? ¿Qué opinas tú, Ramón, sobre lo que acaba de plantear? Bien. A nivel de problemas, retos y necesidades, yo diría que de la evolución en una gestión integrada de ciudad, por resumirlo. Retos, yo creo que tecnológicamente está todo ahí, incluso perfiles profesionales. Lo que estamos haciendo es que los 4 informáticos pues nos estamos dedicando también a analistas de datos, pero yo creo que efectivamente hay un futuro brutal en ese ámbito y llegará. En general, yo vuelvo a repetir, para nosotros, y creo que está ahí, los datos son la infraestructura del siglo XXI y, por tanto, va a haber mucho negocio y mucha necesidad de personal en esos ámbitos. En nuestro caso, y por lo que yo veo, creo que la clave está, así lo estamos intentando en Valencia, en lo que denominamos transformación de servicios. ¿Y esto qué es? Que cada puñetero contrato público que saquemos debemos de introducirle lo que nosotros hemos denominado cláusulas SMART. ¿Qué es una cláusula SMART en un contrato público? Es aquella a la que le está diciendo al contratista que hasta ahora la Administración sabía que quiere 3 podas al año, una altura de césped de esta manera, o quiero esto o lo otro. La información que requerían para fiscalizar el contrato público la tenían súper clara, pero nunca jamás le estábamos pidiendo esos datos, ni la frecuencia, ni en qué modelo, ni de qué manera nos estaban trasladando esos datos a la Administración. Nosotros lo que estamos intentando, por eso no es un camino de 2 años, sino que es un camino a veces de hasta 20, porque hay contratas municipales como la de residuos sólidos que tienen contratos por su casuística y por su realidad de 20 años, hemos de intentar introducir que esa prestación de servicio que se hace nos ofrezcan los datos básicos para nosotros poder seguir trabajando. Yo creo que ahí está el clic de la cuestión. Eso nos permitirá que la evolución que debemos tener sea no traumática para nuestros interventores y de contratación, puesto que lo vamos a hacer en cada uno de los contratos públicos que sacamos. En el ámbito informático nos va a llegar esa información que es la base para el todo,
y a partir de entonces, pues efectivamente sí que tendremos los problemas de cómo gestionar esa información, que estoy totalmente de acuerdo contigo, y de los aspectos jurídicos, ¿no? Mi opinión también, muy personal, en el tema de la Smart City, me preocupa, entre comillas, menos el tema de protección de datos personales de momento, porque siempre intento que el dato que obtengo es anonimizado, o porque lo obtengo de un email que no sé de quién es, o porque cuando voy a otras terceras empresas me dan el dato anonimizado, o porque si no, con mi fe de buen trabajo funcionarial, cuando tengo el dato no lo doy. O sea, yo soy capaz de ofrecer hoy por hoy a mis responsables políticos y funcionariales, pues, por ejemplo, la edad de una de las personas que viven en un determinado número de policía. Pues obviamente si el dato es suficiente como para saber, pues nunca lo haré público. Imaginaos que al final un número de policía es porque es una dirección única. Si en ese número de policía aparece que hay una única persona de 80 años, jamás daré el dato en abierto. Jamás. Punto número uno. Y segundo, para aquellos que tienen que tomar la decisión, no les hace falta saber dato concreto. Lo que hacemos es, pues por ejemplo, que salte una alarma cuando en un barrio determinado la población es mayor de 55 años de media, porque las políticas que se tienen que prestar en ese barrio determinado pueden ser otras. Quiero decir que, entre comillas, excepto en ciertos casos en los que les vamos a pedir información concreta y permiso concreto al ciudadano, lo tenemos bastante bien resuelto. Y además todo lo que ha dicho es correcto, ¿eh? Yo estoy aportando más información. Marc. Sí, los retos, ¿cómo los ves? El tema de los retos, para no, digamos, repetirlos, porque estoy de acuerdo en los suyos, yo pondría otro reto importante, que es la involucración de todo el personal interno de las administraciones públicas, no solo digamos, el personal o los funcionarios tecnológicos, sino el resto. Si queremos que realmente la administración se ponga de lleno en estos ámbitos, hay que involucrarlos a todos. Digamos que el equipo, yo siempre digo, yo soy informático de carrera, pero yo siempre digo que la informática es el medio para conseguir el fin, pero no el fin. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo también en lo de la privacidad, ese sí que es un tema crucial. Y sobre todo el reto principal es darle un valor social, o sea, no abrimos datos, no ofrecemos datos porque sí, ofrecemos datos o abrimos datos para que mejore algo, para que un servicio sea mejor o sea más barato o se puedan hacer más servicios o lo que sea, ¿de acuerdo? Con lo cual el reto realmente es abrir esos datos cuando se necesiten, cómo se necesitan, o sea, en formato, lo que sea, ¿de acuerdo? Con la calidad mínima que se requiere, ¿de acuerdo? Dicho esto, digamos que el problema a veces es que hacer estas cosas son muy difíciles cuando la administración, por ejemplo, no ha hecho, no ha acabado aún la transformación digital. Si las administraciones ahora fueran realmente 100% digitales, pues hacer el tema de Open Data sería muchísimo más fácil. Y cuando digo 100% digital, no me estoy refiriendo a que haya un portal de trámites que los ciudadanos puedan hacer los trámites digitales, que sí, que obviamente tiene que estar, ¿de acuerdo? Estoy hablando especialmente de la mentalidad. Y os pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Nosotros hacemos, damos nuestras ofertas en licitaciones públicas. Muchas licitaciones públicas ya podemos entregar las ofertas en formato digital. No hace falta pues ir en presencial, lo cual, en nuestro caso que estamos en Barcelona, pues no hace mucho pues hubo una licitación en Teruel, pues me ahorré ir a Teruel, ¿no? Está muy bien. Pero aún hay algunas cosas que no tienen mucho sentido. O sea, si es una licitación digital, ¿por qué, y se acaba, yo qué sé, hoy día 25 de octubre, ¿por qué se acaba justo en el mismo horario que el horario presencial, ¿no? O si hubiera horario presencial tiene sentido, porque se pueden entregar las dos cosas. Pero es un detalle de, pensemos realmente en digital. Y si es digital, yo puedo entregarlo a las 3 de la madrugada, si ese día aún es un día válido para entregarlo, ¿no? ¿Me explico? Hay un montón de temas de que la mentalidad aún no es digital. Y cuando la mentalidad no es aún digital, a veces nos ponemos las barreras o no aprovechamos
todo lo que nos dé el ámbito digital. Dos detalles más súper rápidos. Estoy de acuerdo con Ramón de que hay contratos que son muy largos, con lo cual esto de hacer un cambio y querer que en la misma legislatura haya beneficio del cambio, pues va a ser que no, pero normalmente tienen que pasar como mínimo 2 legislaturas o 3, ¿de acuerdo? Y además, dichas cláusulas que tú dices, cláusulas Smart City o cláusulas Smart, ¿no? Nosotros llamamos cláusulas Open Data, pero es lo mismo. No solo sirve para tener los datos del negocio, sino para que después la siguiente licitación podremos afinar más. Podremos afinar más, pues tendremos los datos y podremos hacer una licitación más detallada, con lo cual probablemente pues, será más eficiente. Y respecto a los perfiles profesionales, es verdad que necesitamos más juristas, pero más juristas especializados en apertura de datos o Smart City, etcétera, porque juristas tenemos muchos, pero juristas en este ámbito tenemos pocos, ¿de acuerdo? Y Data Science, etcétera. Y en ese sentido, la verdad es que el mundo académico pues está moviendo, porque yo como mínimo veo muchos másters ahora en temas de datos, con lo cual, sí. Se está haciendo cosas. Bueno, y para cerrar, Kevin. Yo, para terminar, recogiendo los retos que nos decían tanto Ramón como Juan, y que ha apuntado también Marc, desde ERRI, pues seguir construyendo aplicaciones, desarrollando soluciones que pongan en valor los datos de los organismos públicos y que sirvan para mejorar la gestión. Y, como os comentaba, pues el hub famoso que vamos a presentar es una manera de involucramiento tanto interno como ciudadano y empresarial. Muy bien, pues muchísimas gracias. Solamente lo que hay que recordar es que, claro, en España estamos hablando de un país con alrededor, en números redondos, 8.000 municipios, 17 comunidades, muchas legislaciones independientes, particulares y diferentes. Así que pues es evidente que el reto sigue estando ahí bastante alto para la gran mayoría y sobre todo para los más pequeños. Muchísimas gracias a las personas que me han acompañado en esta mesa, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y muy buenos días.